En los anales de la historia, ciertos nombres resuenan no por su grandeza, sino por la pavorosa sombra que proyectaron sobre su tiempo, una oscuridad tan profunda que sus ecos persisten, deformados, en la memoria colectiva. Uno de esos nombres es Vlad el III, príncipe de Valaquia, más conocido como Vlad Draculea, el Empalador. Pero más allá de la leyenda del vampiro, de las fauces goteantes de sangre y las noches eternas, existió un hombre de carne y hueso, un gobernante implacable forjado en la fragua de la traición y la supervivencia, cuyo fin fue tan brutalmente enigmático como su propia vida. Su ocaso no fue el de un monarca que se desvanece suavemente en el lecho, rodeado de sus herederos y el consuelo de una muerte pacífica. Number. El fin de Vlad el Empalador fue una conclusión abrupta, violenta, un último estallido de furia en un invierno gélido, dejando tras de sí no solo un cuerpo, o la ausencia de uno, sino un rastro de incertidumbre que, incluso siglos después, sigue desafiando a los historiadores y alimentando el mito. La tumba vacía, la cabeza ausente, los susurros de traición y las crónicas contradictorias se entrelazan para tejer un enigma que va más allá de la muerte física. Es la esfinge de su propia identidad, devorada por la bestia que él mismo había encarnado. ¿Cómo pudo un hombre que había convertido el terror en arte, que había empalado a decenas de miles y que había desafiado al Imperio Otomano en su cénit, terminar de una manera tan oscura y, paradójicamente, tan incierta, dejando a su paso no solo un legado de crueldad, sino un misterio que continúa atormentando nuestra fascinación por lo macabro? Nos adentraremos en el corazón de esa oscuridad, desentrañando capa por capa la vida y la muerte del príncipe que se atrevió a ser el terror. Para comprender el final de Vlad Draculea, debemos primero retroceder a sus orígenes, a la cuna de un linaje turbulento en una tierra de fronteras difusas y lealtades volátiles. Valaquia, en el siglo XV, no era un reino estable, era un principado entre dos colosos, el pujante y expansionista Imperio Otomano al sur, cuyo aliento de conquista se sentía cada vez más cerca, y el poderoso reino de Hungría al oeste, siempre dispuesto a ejercer su influencia, a menudo con la misma vehemencia que sus vecinos orientales. Era una tierra de valles brumosos y fortalezas montañosas, de intrigas palaciegas y de la constante amenaza de la guerra, una encrucijada donde la supervivencia dependía de la astucia, la brutalidad y la capacidad de cambiar de bando en el momento justo, o de permanecer firmemente leal a uno, con el riesgo de ser aplastado. Vlad el III nació en 1431, probablemente en la ciudadela sajona de Sighisoara, en Transilvania, un enclave de prosperidad relativa en la turbulenta región. Su padre era Vlad II, conocido como Vlad Dracul, el dragón o el diablo, epíteto que le fue otorgado al ser admitido en la Orden del Dragón, una orden caballeresca fundada por el emperador Segismundo de Luxemburgo con el propósito de defender la cristiandad contra la amenaza otomana. Este título, Dracul, se convertiría en la raíz de su propia leyenda y, finalmente, del nombre que lo inmortalizaría en la ficción, Draculea, hijo del dragón, o hijo del diablo. Su madre, de la que poco se sabe con certeza, probablemente era la princesa Kneagna de Moldavia, o quizás una de las muchas concubinas de su padre, lo que resalta la complejidad y el secreto que rodeaban a las casas reales de la época. Los primeros años de Vlad estuvieron marcados por la inestabilidad política que definía a Valaquia. Su padre, un gobernante astuto pero inconstante, navegaba las aguas traicioneras de la política regional, jurando lealtad ora a Hungría, ora a los otomanos, en un intento desesperado por preservar su principado y su propia cabeza. Los boyardos valacos, la nobleza local, eran una fuerza incontrolable,
facciones rivales que conspiraban y se alzaban en armas con alarmante regularidad, deshaciendo la autoridad central y sumiendo al país en un ciclo perpetuo de anarquía y derramamiento de sangre. Eran ellos, los boyardos, quienes representaban la mayor amenaza interna para cualquier príncipe que intentara imponer su voluntad. Fue en este caldo de cultivo de la traición donde la juventud de Vlad se coció. A la edad de 13 años, en 1444, junto a su hermano menor, Radu el Hermoso, Vlad fue entregado como rehén al sultán otomano Murad II. Este acto, una práctica común en la diplomacia de la época para asegurar la lealtad de los estados vasallos, fue, para Vlad, una escuela de crueldad y una forja de resentimiento. Durante los años que pasó en la corte otomana, en ciudades como Edirne o Gallipoli, fue testigo de la implacable eficiencia del vasto imperio, de su disciplina militar férrea y de sus métodos de castigo, entre los que destacaba el empalamiento, una práctica que él adoptaría con un celo aterrador. Allí aprendió el turco, estudió el Corán y fue entrenado en las artes militares otomanas, absorbiendo no solo tácticas, sino también una filosofía de poder absoluto y de justicia brutalmente administrada. Pero mientras Radu, su hermano, se adaptaba con facilidad, incluso prosperando en la corte otomana y convirtiéndose en un favorito del sultán Mehmed II, Vlad acumulaba un odio silencioso. El cautiverio fue una humillación, un constante recordatorio de la vulnerabilidad de su familia y de la traición de su padre, quien, tras unirse a una cruzada cristiana contra los otomanos y luego cambiar de bando, había puesto en peligro a sus propios hijos. La noticia de la brutal muerte de su padre, Vlad Dracul, y de su hermano mayor, Mircea, en 1447, ambos asesinados por boyardos valacos, probablemente con la aquiescencia húngara, mientras él estaba cautivo, cementó un resentimiento que nunca lo abandonaría. Mircea fue enterrado vivo y su padre fue decapitado, crímenes que, en la mente de Vlad, exigían una venganza sangrienta y sin fin. Cuando Vlad finalmente fue liberado por los otomanos en 1448, con el apoyo del sultán para reclamar el trono valaco, su primera incursión en el poder fue efímera, durando solo unos meses antes de ser depuesto por las fuerzas húngaras. Este primer fracaso no hizo más que agudizar su astucia y su implacabilidad. Pasaría los siguientes 8 años exiliado, vagando por Moldavia y Transilvania, aprendiendo de figuras como Juan Hunyadi, el campeón de Hungría, y Stephen el Grande de Moldavia, perfeccionando sus habilidades militares y su conocimiento de la intriga política, esperando pacientemente su momento. Se decía que leía vorazmente sobre los tiranos romanos y sus métodos, buscando inspiración para restaurar el orden a través del terror absoluto. En 1456, la oportunidad finalmente se presentó. Con el apoyo de Hungría, Vlad lanzó una campaña para retomar el trono. Esta vez lo haría con una ferocidad que pasaría a la historia. Su segundo reinado no sería un mero cambio de dinastía, sería una transformación radical de Valaquia, un experimento social forjado en sangre y hierro. Desde el momento en que se sentó en el trono, su objetivo fue claro: restaurar la autoridad principesca, eliminar la facción de boyardos que habían traicionado a su familia y someter a todo aquel que osara desafiarlo. La pregunta que se cernía sobre el futuro de Valaquia y sobre el alma de su nuevo príncipe era escalofriante. ¿Cómo podía un hombre, forjado en tal fragua de traición y cautiverio, transformar su reino en un purgatorio viviente y, al hacerlo, forjar una leyenda que perduraría por siglos, culminando en un final tan enigmático como su propia vida? ¿Un enigma que desafiaría a la propia muerte a revelar su secreto? El tablero estaba puesto, las piezas se movían
y el eco de las picas ya se escuchaba en la lejanía. El ascenso definitivo de Vlad al poder en 1456 marcó el inicio de una espiral descendente para muchos de sus contemporáneos, y el preludio de un horror que se cerniría sobre Valaquia como una plaga. Su reinado, lejos de ser un período de paz y prosperidad, se convirtió en una era de terror, una purga sistemática destinada a erradicar la anarquía de los boyardos y la amenaza constante de la invasión, utilizando métodos que helarían la sangre incluso de los corazones más endurecidos. La palabra justicia, bajo Vlad, tomó un significado perverso, una ecuación donde el castigo excedía con creces el crimen, y donde la crueldad se elevaba a la categoría de arte. Uno de los primeros y más impactantes actos de Vlad, que ilustra su despiadada determinación, fue la infame Masacre de Pascua, de 1459. Los boyardos valacos, el mismo grupo que había traicionado y asesinado a su padre y a su hermano Mircea, subestimaron la memoria y la sed de venganza del joven príncipe. Invitó a las familias más prominentes a un festín de Pascua en Targoviste, la capital. La atmósfera era de aparente reconciliación, de una nueva era. Sin embargo, en el momento culmen de la celebración, cuando los vinos fluían y los brindis se sucedían, Vlad reveló su verdadera intención. Sus guardias irrumpieron y arrestaron a todos los boyardos presentes, junto con sus familias, desde los ancianos hasta los niños. La escena fue de caos y horror. Los más ancianos y los que habían participado directamente en la muerte de su familia fueron empalados allí mismo, en las afueras de la ciudad, sus gritos resonando en los valles. Otros, los más jóvenes y robustos, fueron perdonados de la pica, pero se les impuso una condena aún más brutal, una marcha forzada de 100 kilómetros, a pie y sin descanso, desde Targoviste hasta las ruinas de una antigua fortaleza en la cima de un precipicio rocoso sobre el río Argesh. Muchos murieron en el camino por agotamiento o desesperación. A los supervivientes se les ordenó, bajo la amenaza del empalamiento, reconstruir la fortaleza de Poenari, piedra a piedra, con sus propias manos, en lo que se convirtió en un monumento a su tiranía y a la aniquilación de la antigua nobleza. Se dice que trabajaron sin descanso durante meses, sin pausa, sin un respiro, hasta que la fortaleza, que se conocería como el nido del águila de Vlad, se alzó imponente. Fue un acto calculado no solo para castigar, sino para enviar un mensaje inequívoco. Nadie estaba a salvo de su ira, y el antiguo orden había sido desmantelado con una brutalidad sin precedentes. Este fue solo el comienzo. Vlad instituyó un régimen de justicia que era tanto temido como, paradójicamente, eficaz para su propósito de orden. Se contaba la historia de la copa de oro que había colocado en la plaza central de Targoviste, llena de agua, para que cualquiera pudiera beber de ella. La leyenda afirmaba que, durante todo su reinado, nadie se atrevió a robarla o incluso a tocarla, un testimonio del terror que inspiraba. Los caminos de Valaquia, antes infestados de bandidos y ladrones, se volvieron seguros. La honestidad era obligatoria, pero esta justicia tenía un reverso oscuro. Aquellos que cometían incluso delitos menores, como robar un vegetal, mentir o incluso exhibir un comportamiento deshonesto, enfrentaban el empalamiento, la quema, la mutilación o el desmembramiento. No había distinción de rango o riqueza. Los enfermos y los mendigos eran reunidos, se les ofrecía un banquete y luego eran encerrados en el salón donde se quemaba el edificio hasta los cimientos, justificando que así no serían una carga para nadie. El empalamiento se convirtió en su firma, su arte. La técnica consistía en insertar una pica lubricada y roma por el ano o la vagina del condenado, o directamente por el ombligo,
y luego levantarla para que el cuerpo se deslizara lentamente por ella por su propio peso. La punta solía emerger por la boca o el hombro, evitando los órganos vitales para prolongar la agonía. Se colocaban cientos, a veces miles, de estas picas alrededor de las ciudades, formando bosques de picas, con los cuerpos agonizantes o muertos pudriéndose bajo el sol, un espectáculo macabro destinado a aterrorizar a cualquiera que contemplara desafiar su autoridad. Las crónicas alemanas, escritas por sus enemigos transilvanos, detallan con una morbosa precisión sus crueldades: madres empaladas con sus bebés, otomanos empalados en forma de molino de viento, fiestas celebradas en medio de los cuerpos en descomposición, con el propio Vlad cenando tranquilamente. Estas crónicas, aunque sesgadas, sirvieron para cimentar su reputación de monstruo. Los comerciantes sajones de las ciudades transilvanas de Brasov y Sibiu, que gozaban de privilegios comerciales en Valaquia, se convirtieron en un objetivo particular de su ira. Se les acusó de evadir impuestos, de contrabando y de apoyar a sus enemigos boyardos. En 1459, Vlad atacó Brasov, empalando a miles de sus habitantes en las afueras de la ciudad, creando una montaña de cadáveres. Sus relaciones con la Transilvania sajona, siempre tensas, se rompieron por completo, lo que llevó a la difusión de las primeras historias de Draculea en panfletos impresos, que lo retrataban como un demonio sediento de sangre. Pero la confrontación más significativa, y la que realmente cimentó su fama como defensor de la cristiandad, al menos para algunos, fue su guerra contra el Imperio Otomano. El sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, exigió un tributo y la lealtad incondicional de Valaquia. Vlad, con una audacia casi suicida, se negó. En 1461, el sultán envió emisarios para exigir el tributo. Vlad los empaló. En 1462, el conflicto estalló abiertamente. Vlad lanzó una serie de incursiones devastadoras a través del Danubio, en territorio otomano, quemando aldeas y empalando a los prisioneros, a menudo musulmanes, y a los cristianos que se habían convertido. Estimaciones exageradas hablan de 23.000 turcos muertos en estas campañas iniciales. Mehmed II, furioso por esta insolencia, lideró personalmente un ejército masivo, uno de los más grandes jamás reunidos, con la intención de aplastar a Valaquia y a Vlad de una vez por todas. La campaña fue brutal. Pero Vlad, con una táctica de guerrilla desesperada, hostigó al ejército otomano, envenenando pozos, utilizando tácticas de tierra quemada y lanzando ataques nocturnos. El más famoso de estos fue el ataque nocturno de junio de 1462 en las afueras de Targoviste. Vlad, con un pequeño contingente de jinetes, se infiltró en el campamento otomano en la oscuridad, buscando llegar a la tienda del sultán y asesinarlo. Fracasó en encontrar a Mehmet, pero el ataque sembró el pánico y causó grandes bajas, lo que desmoralizó enormemente a las fuerzas otomanas. Cuando Mehmed II finalmente se acercó a Targoviste, la capital de Vlad, lo que vio lo detuvo en seco, y según las crónicas, le provocó el más profundo de los escalofríos. En las afueras de la ciudad, Vlad había erigido un espectáculo dantesco, un bosque de picas de varios kilómetros de largo, con más de 20.000 cadáveres de prisioneros turcos, hombres, mujeres y niños, empalados, sus cuerpos putrefactos pudriéndose bajo el sol. El olor era insoportable, la visión nauseabunda. Incluso Mehmed II, acostumbrado a las brutalidades de la guerra, se dice que se sintió perturbado por esta escena. «No puedo quitarle la tierra a un hombre que hace tales cosas», habría dicho el sultán, impresionado por la depravación de su enemigo. Este acto de terror psicológico fue tan potente que Mehmed, a pesar de su abrumadora superioridad numérica, optó por no asaltar la ciudad directamente,
sino que se retiró, dejando a Vlad en el trono. Sin embargo, la victoria de Vlad fue pírrica. A pesar de haber repelido momentáneamente a los otomanos, su propia posición era insostenible. La guerra había devastado Valaquia, y sus métodos habían alienado a muchos. Su hermano Radu el Hermoso, quien había sido dejado atrás por Mehmed II como un príncipe títere, comenzó a ganar terreno, apoyado por los boyardos supervivientes y los otomanos. La desesperación se cernía sobre Vlad, y su única esperanza residía en su aliado nominal, el rey Matías Corvino de Hungría. Pero, ¿qué sucede cuando la brutalidad se convierte en la única moneda de cambio, cuando el terror es el cimiento de un reino? ¿Podría un hombre que había desafiado al imperio más grande de su tiempo y que había sobrevivido a la traición de sus aliados encontrar un fin diferente al que había dispensado tan libremente? ¿O estaba su destino ya sellado por la sangre que había derramado sin piedad? La espiral de su reinado, tejida con hilos de hierro y sangre, se preparaba para su última y más trágica vuelta. La sombra del verdugo, que Vlad había extendido sobre Valaquia y más allá, comenzó a proyectarse inexorablemente sobre su propia figura. La victoria contra Mehmed II en Targoviste, si bien un triunfo psicológico, no había salvado a Vlad. El Imperio Otomano era una fuerza imparable, y la incapacidad de Vlad para reunir un apoyo cristiano sustancial, a pesar de sus brutales esfuerzos, selló su destino. Su hermano, Radu el Hermoso, un títere otomano, ganó rápidamente el apoyo de los boyardos cansados de la tiranía de Vlad y de la guerra perpetua. En cuestión de meses, Valaquia se desmoronaba a su alrededor. La esperanza de Vlad residía ahora enteramente en su antiguo aliado, el rey Matías Corvino de Hungría, un monarca ambicioso y astuto, pero notoriamente pragmático. Vlad había enviado emisarios, suplicando ayuda, fondos y tropas para continuar la lucha contra los otomanos. El Papa Pío II también había presionado a Matías para que apoyara a Vlad como campeón de la cristiandad contra los infieles, e incluso había enviado dinero para la causa. Sin embargo, la fortuna de Vlad estaba a punto de dar un giro cruel. Cuando Vlad se dirigía a Hungría para reunirse con Matías y asegurar su ayuda, fue interceptado por órdenes del propio rey. Lo que ocurrió después es un capítulo turbio de traición política y conveniencia. Matías Corvino, en lugar de recibir a Vlad como un aliado, lo arrestó. La justificación oficial fue la interceptación de unas cartas supuestamente escritas por Vlad al sultán Mehmed II, ofreciéndole su lealtad y proponiendo un ataque conjunto contra Hungría. Estas cartas de Targoviste eran casi con certeza una falsificación orquestada por los boyardos valacos y sajones que odiaban a Vlad, y posiblemente con la connivencia del propio Matías, quien no deseaba embarcarse en una costosa cruzada con un aliado tan volátil como Vlad, o que simplemente quería quedarse con los fondos papales destinados a la guerra. La narrativa de Vlad el Traidor se difundió rápidamente, y el príncipe que había derramado tanta sangre por la cristiandad fue, irónicamente, encarcelado por ella. El cautiverio de Vlad duró aproximadamente 12 a 14 años, de 1462 a 1475. Fue una prisión extraña, un arresto domiciliario de lujo en algunas ocasiones, pero una prisión al fin y al cabo. Inicialmente estuvo recluido en la fortaleza de Visegrad, una prisión real donde se decía que seguía exhibiendo su naturaleza sádica, empalando ratas, pájaros y pequeños animales con astillas de madera para pasar el tiempo, una muestra de que ni el cautiverio había extinguido su crueldad inherente. Más tarde se le permitió más libertad, residiendo en Buda, la capital húngara. Durante este período, Vlad se casó con Ilona Szilágyi,
una noble húngara y pariente de Matías Corvino. Con ella tuvo al menos 2 hijos, a quienes se les dio educación católica. Él mismo, o bien por convicción o por pragmatismo, se convirtió al catolicismo ortodoxo, abandonando el rito ortodoxo oriental de Valaquia. Esto sugiere un intento de rehabilitación, una adaptación a su nueva realidad y quizás una esperanza de un futuro político. Sin embargo, el largo exilio de Vlad no fue un período de retiro pacífico. La venganza y la recuperación de su trono ardían en su interior como un fuego lento. El reloj inminente de su destino político seguía marcando. Valaquia, mientras tanto, seguía siendo un campo de batalla para los intereses otomanos y húngaros, con una sucesión de príncipes débiles y títeres. Su hermano Radu el Hermoso, que había usurpado su trono, era un títere otomano. Después de la muerte de Radu, en 1475, otro príncipe, Basarab Layota Selbatrön, el Viejo, ascendió al trono, también con el apoyo otomano, pero con una política igualmente vacilante. Matías Corvino, siempre calculador, finalmente vio una oportunidad en Vlad. La presión otomana sobre Hungría se intensificaba, y la presencia de un príncipe fuerte y antiturco en Valaquia podría servir como un valioso amortiguador. En 1475, con el apoyo de Stephen el Grande de Moldavia, un primo lejano y un aliado que, aunque a veces rival, compartía su odio a los otomanos, Vlad fue liberado de su cautiverio. La condición era clara: debía retomar Valaquia y luchar contra los otomanos. El regreso de Vlad al poder en 1476 fue breve, pero un último estallido de su indomable voluntad. Con tropas húngaras y moldavas, así como algunos valacos leales, marchó sobre Valaquia. Basarab Layota, incapaz de resistir el embate, huyó. Vlad, por tercera y última vez, reclamó el trono de su padre. Fue coronado príncipe en noviembre de 1476. Por un breve momento, el empalador estaba de vuelta. La población y los boyardos vieron en él una figura de orden, aunque temida, frente al caos de los títeres otomanos. Sin embargo, este triunfo efímero venía con una pesada carga de incertidumbre y presagios. El apoyo húngaro y moldavo se retiró poco después de su coronación, dejando a Vlad con una guarnición pequeña y una Valaquia exhausta y dividida. Las intrigas de los boyardos, que nunca se habían extinguido por completo, resurgieron. Sabían que Vlad, si consolidaba su poder, reanudaría su purga. La amenaza otomana, a su vez, no había desaparecido. Mehmed II no iba a permitir que un príncipe antiotomano gobernara Valaquia. La sombra de la horca, o de la pica, que tanto había extendido sobre otros, comenzaba a dibujarse sobre su propio destino. La desesperación se cernía sobre el príncipe. Sabía que estaba solo, una vez más, contra las poderosas fuerzas que siempre habían buscado controlar Valaquia. Sus últimas decisiones debieron de estar teñidas de una furia amarga y una resignación fría, enfrentado a un enemigo implacable y a la inevitable traición que había marcado toda su vida. ¿Fue su caída un estruendo predecible, un acto de venganza divina, o el último eco de una vida dedicada a la batalla sin fin, incluso contra la propia mortalidad? El final estaba cerca, y sería tan confuso y brutal como los horrores que él mismo había infligido. La última noche de Vlad Draculea, si es que hubo una verdadera última noche de calma antes del golpe final, se perdió en las brumas del invierno valaco de 1476. La historia, en su cruel indiferencia por el drama personal, nos ha legado no una crónica precisa de su fin, sino un mosaico de versiones contradictorias, susurros de traición y el ominoso silencio de una tumba disputada. Lo que sí es indudable es que su muerte fue tan violenta y abrupta como lo fue su vida.
un final que dejó más preguntas que respuestas, alimentando la leyenda que lo consumiría. El escenario más aceptado para su muerte lo sitúa a finales de diciembre de 1476 o principios de enero de 1477, a solo semanas de haber recuperado el trono valaco. Las fuentes varían enormemente, pero la mayoría converge en la idea de un combate, una emboscada, o incluso un asesinato. El lugar exacto también es objeto de debate, aunque se sugiere que pudo haber ocurrido en las cercanías de Bucarest o cerca de la fortaleza de Giurgiu, al sur de Valaquia, en algún lugar entre su capital y el Danubio, quizás mientras regresaba de una incursión menor contra los otomanos o mientras inspeccionaba las defensas de su recién recuperado principado. Imaginemos, si es posible, los últimos días de aquel príncipe de la oscuridad. La atmósfera de su corte en Targoviste o Bucarest, en ese breve tercer reinado, no pudo haber sido de celebración. Era una corte tensa, vigilada, donde cada boyardo, cada sirviente, cada guardia, se movía con una cautela calculada. Vlad, conocido por su desconfianza crónica, debió de estar más paranoico que nunca. El apoyo húngaro y moldavo se había retirado, dejándolo con una guarnición limitada y una población exhausta por décadas de guerra y su propia tiranía. La amenaza otomana, lejos de desvanecerse, se cernía más ominosa que nunca. El sultán Mehmed II, el conquistador, no toleraría la presencia de un enemigo tan recalcitrante en su patio trasero. La espada de Damocles pendía sobre su cabeza. La versión más difundida y dramática de su muerte habla de una emboscada. Vlad, al frente de una pequeña fuerza de guardias personales, quizás solo unos pocos cientos de hombres, cabalgaba por los caminos helados. No se sabe si se dirigía a la batalla, a una inspección de fronteras, o simplemente regresaba de una patrulla. La traición, ese hilo conductor de su vida, se anudaría en su final. Algunas crónicas apuntan a que fueron los propios boyardos valacos, los mismos que había purgado implacablemente, quienes, habiendo escapado a su ira o habiéndose infiltrado en su corte, organizaron el ataque. Cansados de su brutalidad y temerosos de una nueva purga, vieron en la muerte de Vlad la única vía para su propia supervivencia y para una posible alianza con los otomanos. Otros relatos sugieren que fueron agentes otomanos, espías infiltrados o tropas de élite, quienes lo emboscaron. Una teoría, aún más trágica y llena de ironía, postula que fue asesinado por accidente por uno de sus propios hombres, confundido en la confusión de la batalla o la emboscada. La lucha, sin duda, fue salvaje. Vlad, a pesar de sus casi 50 años, seguía siendo un guerrero formidable, curtido en incontables batallas. Pero su pequeña guardia fue superada en número. El choque de espadas, el grito de los hombres, el relincho de los caballos en el frío aire de invierno. La nieve, o el barro helado, se teñiría de rojo. El empalador, que había visto tanta muerte y que había infligido tanto dolor, se encontró en el centro de su propia tormenta. Algunos cronistas sugieren que luchó con la ferocidad de un león acorralado, llevando consigo a varios de sus atacantes antes de caer. ¿Cómo llegó la herida mortal? Los detalles son escasos y contradictorios. Un golpe de lanza al corazón, un corte de espada en el cuello, múltiples heridas. El cronista bizantino Laónicos Chalcocondyles afirma que murió entre sus propios hombres, asesinado por ellos mismos, lo que refuerza la teoría de la traición interna o del fuego amigo. Otra versión, más heroica pero menos probable, sostiene que murió en combate abierto contra una fuerza otomana superior y que su cabeza fue cortada para probar su muerte. Sea cual fuere el mecanismo, el instante de su muerte debió ser caótico, brutal y desprovisto de toda dignidad real.
No hubo un lecho de muerte, ni últimas palabras, ni el consuelo de una confesión. Solo el acero, la sangre y el frío invierno. Pero el verdadero horror no residía solo en la brutalidad de su fin, sino en la incertidumbre que lo rodeaba, una neblina de misterio que el tiempo nunca ha logrado disipar por completo. La pieza central de este rompecabezas macabro es la ausencia de su cabeza. La mayoría de las fuentes históricas concuerdan en que la cabeza de Vlad fue cortada inmediatamente después de su muerte y enviada como trofeo al sultán Mehmed II en Constantinopla. Este acto no era solo una prueba de su muerte, sino un gesto de profundo desprecio y un mensaje inequívoco a cualquier otro príncipe o líder que osara desafiar el poder otomano. La imagen de la cabeza decapitada de Vlad, clavada en una pica en el Palacio Imperial de Constantinopla, expuesta a la vista de todos los dignatarios y la plebe, se convirtió en el epitafio final de su reinado. Simbolizaba la victoria del Imperio otomano sobre su más temible y obstinado enemigo. ¿Y qué pasó con el resto de su cuerpo? Aquí es donde el misterio se profundiza y la leyenda se entrelaza con la historia. Según la tradición, sus leales, quizás monjes de algún monasterio cercano, recuperaron su cuerpo, o lo que quedaba de él, y lo enterraron en secreto en el monasterio de Snagov, una isla en un lago al norte de Bucarest, donde Vlad había hecho algunas donaciones. Durante siglos, la creencia popular apuntó a una tumba en el altar principal de la iglesia del monasterio. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas realizadas a principios del siglo XX, lideradas por Davide Rossetti en 1933, no encontraron la tumba de un príncipe, sino un esqueleto decapitado y algunos restos de vestiduras nobles. Esta tumba estaba vacía, sin los honores esperados para un príncipe. Posteriormente, en el mismo lugar, se encontró una tumba con algunos huesos de caballo y fragmentos de cerámica. Otra tumba, más modesta, en el lado sur del altar, contenía un esqueleto sin cabeza, rodeado de restos de seda y un anillo de bronce. Este hallazgo reavivó la controversia. ¿Era este el cuerpo de Vlad? La ausencia de la cabeza coincidía con la historia, pero la falta de otros objetos o inscripciones definitivas dejó la cuestión sin resolver. Algunos historiadores sugieren que el cuerpo fue enterrado en otro monasterio, Comana, que él mismo había fundado, o que simplemente fue dejado a la intemperie, devorado por los animales o por el tiempo, negándosele incluso el consuelo de una tumba. Esta persistente ambigüedad sobre su lugar de descanso final no hace más que acrecentar el aura de misterio que rodea a Vlad. El hombre que había impuesto su voluntad con una brutalidad sin igual, que había dictado la vida y la muerte de decenas de miles, no pudo ni siquiera controlar su propio final, ni asegurar un lugar de descanso definitivo. Su cabeza se convirtió en un trofeo, su cuerpo en una reliquia disputada o desaparecida, y su nombre en el punto de partida de un mito que devoraría al hombre histórico. ¿Fue su cabeza la única parte de él que viajó a Estambul, o su alma, su maldición, también encontraron su camino, sellando su leyenda en el infierno y en la imaginación humana, condenado a errar por la eternidad, sin descanso ni tumba que lo acoja? La muerte de Vlad Draculea, aunque un evento caótico y envuelto en el misterio, no fue el final de su historia, sino el catalizador de un nuevo capítulo, uno de reverberaciones políticas, luchas por el poder y el nacimiento de una leyenda. El cuerpo del rey, o lo que se creía que era, o su ausencia, se convirtió en el epicentro de la inestabilidad que siguió a su abrupto fin. Una vez que la noticia de la muerte de Vlad, confirmada por la exhibición de su cabeza en la puerta de entrada al Palacio Topkapi en Constantinopla, llegó a los rincones de Valaquia y a las cortes europeas, las reacciones fueron tan variadas como los intereses en juego.
En el Imperio Otomano, la satisfacción fue inmensa. Mehmed II había eliminado a su enemigo más recalcitrante en los Balcanes. La cabeza de Vlad no era solo un trofeo, era una advertencia explícita a cualquier otro príncipe cristiano que osara desafiar la autoridad del sultán. Los cronistas otomanos registraron el evento con un tono de triunfo y alivio. Valaquia, para el sultán, volvería a ser un estado vasallo dócil, un bastión de su poder en la frontera europea. En Valaquia, la noticia fue recibida con una mezcla compleja de alivio y temor. Para los boyardos supervivientes, aquellos que habían huido de su ira o se habían mantenido en el exilio, la muerte de Vlad representaba una liberación. La amenaza de la pica había desaparecido. Muchos de ellos habían colaborado activamente en su derrocamiento, y ahora podían regresar y reclamar sus propiedades y privilegios. Sin embargo, para la población campesina, la sensación era más ambivalente. Si bien el terror de Vlad había sido omnipresente, también había traído una brutal estabilidad y una seguridad que a menudo escaseaba en tiempos de anarquía. Los caminos estaban seguros, el crimen era prácticamente inexistente. Con su muerte, el caos que Vlad había suprimido violentamente amenazaba con regresar. La instalación de Basarab Layota, Celbatrán, quien había sido el príncipe vasallo otomano antes del breve retorno de Vlad, fue rápida. Era un gobernante débil, fácilmente manipulable por los otomanos, lo que significaba una Valaquia sometida. En el reino de Hungría, el rey Matías Corvino debió sentir un peculiar alivio. Había utilizado a Vlad como un peón, lo había encarcelado y luego lo había liberado de nuevo para sus propios fines. Su muerte eliminaba a un aliado volátil y a un campeón cristiano cuyo fervor a menudo superaba la prudencia política. Matías podía ahora justificar ante el Papa la pérdida de los fondos destinados a la cruzada, alegando que Vlad había caído en batalla contra los infieles, y desviar la atención de su propia falta de compromiso. La relación de Hungría con Valaquia se mantuvo compleja, con intentos esporádicos de instalar príncipes afines, pero la muerte de Vlad consolidó el dominio otomano sobre la región por mucho tiempo. Stephen el Grande de Moldavia, primo de Vlad y un monarca fuerte por derecho propio, probablemente lamentó la pérdida de un aliado efectivo contra los otomanos, aunque las relaciones entre ambos habían sido tensas y a menudo competitivas. Sin Vlad, Stephen se encontró más aislado en su propia lucha por la independencia frente al creciente poder otomano. El destino del cadáver de Vlad, o más bien la ausencia de un cadáver fácilmente identificable, se convirtió en una de las primeras y más perdurables incógnitas post-mortem. Con la cabeza de Vlad exhibida en Constantinopla, el resto de su cuerpo debía ser sepultado en algún lugar. La leyenda del entierro secreto en Snagov, impulsada por las excavaciones del siglo XX, sigue siendo la teoría más romántica y persistente. La descripción de los restos esqueléticos decapitados en el altar de Snagov, junto con fragmentos de ropas suntuosas y un anillo, pintan una imagen fascinante, pero en última instancia no concluyente. La falta de pruebas definitivas, ni inscripciones, ni objetos personales inconfundibles, ni pruebas de ADN, ha permitido que la especulación florezca. ¿Fueron esos huesos realmente los de Vlad? ¿O fue un entierro simbólico, una especie de exvoto para un hombre cuya vida había sido una tormenta de pecado y santidad percibida? La ausencia de una tumba real, de un monumento grandioso que marcara el fin de un príncipe, solo sirvió para deshumanizar aún más al ya legendario Vlad, convirtiéndolo de hombre a espectro, listo para ser transformado en mito. El vacío de poder en Valaquia, aunque nominalmente cubierto por Basarab Layota, no se tradujo en estabilidad. Los años posteriores a la muerte de Vlad estuvieron marcados por una sucesión de príncipes débiles,
a menudo instalados y depuestos por los otomanos o los húngaros. Valaquia se convirtió en un campo de juego para las potencias regionales, una y otra vez, sometida a la intriga y la invasión. La brutal paz impuesta por Vlad, si bien terrible, había sido una forma de orden. Con su desaparición, Valaquia se deslizó de nuevo en una era de fragmentación y vulnerabilidad. Fue en este telón de fondo de incertidumbre política y misterio sobre su fin donde la leyenda de Vlad comenzó a solidificarse y a tomar una vida propia. Las historias de su crueldad, antes susurradas con temor, ahora se amplificaban y adornaban. Los panfletos alemanes, escritos por sus enemigos sajones de Transilvania, fueron particularmente influyentes en la difusión de una imagen de Vlad como un tirano diabólico, un monstruo sediento de sangre. Estos relatos, a menudo grotescamente exagerados, se esparcieron por Europa, preparando el terreno para la futura transformación de Vlad en el vampiro Drácula. Su muerte no fue un final, sino una metamorfosis, pero la muerte de un tirano, aunque liberadora para muchos, rara vez trae la paz absoluta. En el caso de Vlad, su final solo abrió nuevas cajas de Pandora, desatando no solo una lucha por el poder, sino también una oleada de misterios y leyendas que se aferrarían a su nombre como la escarcha al hierro helado. ¿Qué clase de espectro errante era aquel cuya tumba permanece en disputa, cuya cabeza fue exhibida como un trofeo de guerra y cuyo nombre se susurraba con igual temor y fascinación siglos después, un nombre que resonaría en los más oscuros rincones de la imaginación humana? El eco de Vlad el Empalador no se desvaneció con su muerte. Por el contrario, se magnificó, transformándose de un estruendo histórico a una nota perpetua en la sinfonía de la memoria colectiva. Su legado es un tapiz complejo, tejido con hilos de patriotismo brutal, tiranía inhumana y un misterio persistente que desafía la categorización fácil. Su muerte, o la historia de ella, no solo cerró un capítulo en la historia de Valaquia, sino que abrió una puerta a la leyenda, una puerta que, incluso hoy, sigue atrayendo con su macabra promesa. A corto plazo, la muerte de Vlad significó el fin de un reinado de terror, pero también la confirmación de la influencia otomana sobre Valaquia. El principado, sin un líder tan resuelto para oponerse a Constantinopla, cayó aún más profundamente bajo la órbita del sultán, convirtiéndose en un estado vasallo que, aunque conservaba una autonomía nominal, estaba sujeto a las exigencias y alianzas impuestas por el Imperio otomano. La inestabilidad interna, caracterizada por la constante pugna entre facciones de boyardos y la intromisión de poderes externos, continuaría durante siglos, confirmando que la mano de hierro de Vlad, a pesar de su crueldad, había sido un factor unificador, aunque aterrador. A largo plazo, el impacto de Vlad en la historia rumana es innegable y profundamente divisivo. Para muchos historiadores rumanos, Vlad es un héroe nacional, un defensor implacable de la independencia de Valaquia y un baluarte de la cristiandad contra la expansión otomana. Argumentan que sus métodos brutales, aunque inaceptables para los estándares modernos, eran una respuesta pragmática y necesaria a la anarquía interna de los boyardos y a la amenaza existencial de un imperio mucho más poderoso. Fue un líder que restauró el orden y la justicia, aunque fuera a través de la crueldad más extrema. Desde esta perspectiva, la exhibición de su cabeza en Constantinopla no fue solo la prueba de una victoria, sino también el testimonio de un formidable enemigo que el Imperio otomano respetaba y temía. Sin embargo, para otros, Vlad es, inequívocamente, un monstruo, un sádico cuyo apetito por la violencia excedió cualquier justificación política o militar. Sus actos de crueldad extrema, sus bosques de picas y sus métodos de castigo se recuerdan como los de un tirano desquiciado, un epítome del mal encarnado.
Las crónicas alemanas, en particular, se encargaron de perpetuar esta imagen, detallando con horror los actos más espantosos atribuidos a él, a menudo con fines propagandísticos para justificar su derrocamiento o demonizarlo. Y es precisamente en esta dualidad, en esta ambigüedad moral, donde Vlad trascendió la historia para entrar en el reino del mito. El legado más perdurable, y quizás el más irónico, es su transformación en el vampiro Drácula. La conexión es directa y fascinante. Su nombre, Draculea, que significa hijo del Dracul, Drácul era el epíteto de su padre, miembro de la Orden del Dragón o, alternativamente, el Diablo. Ya poseía una resonancia ominosa. Los panfletos alemanes del siglo XV, que difundían historias exageradas de su crueldad por toda Europa, fijaron su imagen como un ser infernal. Estos relatos, con su énfasis en la sangre y el horror, fueron el caldo de cultivo que, siglos después, Bram Stoker descubriría en la Biblioteca de Londres. Stoker, al leer sobre las atrocidades de Vlad y al inspirarse en su nombre y en el paisaje de Transilvania, dio vida al conde Drácula, un noble vampiro cuya esencia bebía directamente de la fama de crueldad del príncipe valaco, aunque sin relación directa con la mitología de los muertos vivientes hasta ese momento. Así, el guerrero feroz y el político brutal se convirtieron en el arquetipo del monstruo chupasangre, un símbolo universal del mal y la inmortalidad sobrenatural. La figura de Vlad sigue siendo objeto de fascinación en la cultura popular, representada en innumerables películas, libros y videojuegos. Se le admira por su fuerza de voluntad y su resistencia, y se le aborrece por su inhumanidad. Su vida y su muerte, envueltas en un misterio que se niega a ser resuelto, invitan a una profunda reflexión sobre la naturaleza del poder, la delgada línea entre la justicia y la tiranía, y la eterna lucha de la humanidad contra la barbarie, tanto la externa como la que reside en lo más profundo del alma. La ausencia de su tumba definitiva, la incertidumbre de su fin, todo contribuye a la idea de que Vlad no encontró descanso, que su espíritu, al igual que su leyenda, sigue vagando, perturbando las noches y alimentando nuestros miedos más primarios. Y así, la figura de Vlad el Empalador, el príncipe que sembró el terror y la resistencia en igual medida, sigue desafiando la categorización fácil. ¿Fue un monstruo necesario para su tiempo? ¿Un demonio justificado por la desesperación de su nación? ¿O simplemente un hombre cuyas tinieblas internas se reflejaron con una ferocidad inaudita en el espejo de un mundo brutal? Su final, envuelto en el misterio y la sangre, fue el cierre de un capítulo o el punto de partida para una leyenda que, incluso hoy, sigue bebiendo de los miedos más profundos de la humanidad, recordándonos que, a veces, la realidad es mucho más aterradora que cualquier ficción, y que el pasado, en su implacable silencio, sigue teniendo el poder de acecharnos